todas formas no me has contestado a la pregunta que era. La pregunta era, ¿puede que no tanto la política económica, sino los casos de corrupción que han ocurrido en el Partido Popular, lo que haya convertido el PP en un partido con el que es difícil coaligarse? Bueno, pues yo creo que primero los partidos políticos no son corruptos, son las personas. Y las personas son a las que hay que perseguir dentro de la política y fuera de la política cuando hacen actos de corrupción. Incluso el Partido Popular ha legislado para que haya casos de corrupción entre privados, que eso no existía antes. Eso lo ha puesto en marcha con las normas del gobierno de Mariano Rajoy. Y además hemos aprobado 70 medidas para luchar contra la corrupción. O sea que sí que somos conscientes que es un problema en las sociedades que haya corrupción política, pero que haya todo tipo también de corrupción. Y a los corruptos, estén donde estén, en la política, fuera de la política, hay que sacarlos, hay que aplicarles la ley y hay que hacer que devuelvan los dineros, porque también al que ha corrompido entre particulares y ha perjudicado a una empresa, pues le tendrán que devolver el dinero. Los jueces tendrán que hacer todo lo posible para juzgar y para que esa empresa o esa persona recupere su dinero, ¿no? O recupere su propiedad. Entonces, yo creo que efectivamente nos ha hecho mucho daño a todos, a la sociedad en general, porque tenemos una sensación de vivir en una sociedad donde la corrupción era corriente, entre política y no política, y contra eso hay que luchar. Pero a mí me hace mucha gracia, porque a Ciudadanos no se le caen los anillos apoyando al gobierno de Andalucía del Partido Socialista, o sea que son doble vara de medir. Al gobierno de Madrid. Bueno, sí, pero es una doble vara de medir, lo que demuestra que es donde le interesa, para su beneficio político, donde le interesa. No, nosotros no no creemos en esa manera de hacer política. Estamos muy dolidos, estamos muy preocupados por la corrupción. Se han planteado y se han aprobado 70 medidas que, por cierto, el Partido Socialista no apoyó en el Congreso de los Diputados ni en el Senado. Pero una cosa es negarlo, que no se puede negar porque está ahí, y otra cosa sería no haber luchado contra ello y no haber puesto medidas contra ello, como se han puesto. Y habrá que seguir profundizando en esas medidas o aprobar más medidas. Pero eso no quiere decir que los partidos sean corruptos. Son las personas las que corrompen las actuaciones. No, pues y en todos hay sitios, hay buenos y hay malos. Explícame ahora otra cosa, a ver si yo soy capaz de entenderlo. ¿Cómo es que? Seguro. ¿Cómo es que habiendo habido un desajuste en las cuentas públicas en el último año, ¿no?, que está estudiando la Unión Europea si inicia un expediente de un incidente de déficit excesivo para con el Reino de España, estando esa situación que no se han cumplido los objetivos del déficit, el Partido Popular propone una bajada de impuestos? Bueno, es decir, la famosa, eso que le llaman la curva de Laffer, ¿no? Bueno, es decir, que esa idea que yo creo que se ha demostrado que no es cierta, porque el mismo Partido Popular, como tú has reconocido, tuvo que incumplir su programa electoral, subir los impuestos, porque las cuentas públicas estaban fatal, con cerca de un 10% de déficit. Entonces, ahora mismo explícame cómo se hacen esas cuentas. Sí, te lo voy a explicar. Vamos a ver, entonces era imposible porque no había tiempo, porque se siguieron destruyendo los puestos de trabajo hasta finales del 2013, principios del 14. Entonces, las arcas del Estado se estaban financiando a unos tipos de interés muy altos, nos acordamos de la prima de riesgo, y eran a unos intereses altísimos. Entonces, solo se puede hacer eso cuando se empieza a generar empleo, a crecer la economía, y tú en tus cálculos como gobierno sabes que esas medidas van a hacer, como tiene calculado el Partido Popular y los expertos, que en los próximos años pues va a ir mejorando la economía porque estamos creciendo más que ningún otro país de Europa, y eso va a hacer que se genere empleo. Al generarse empleo va a haber más dinero en las arcas del Estado y por tanto pues va a ser más fácil absorber ese déficit que es de 8.000 millones, no de 30.000 a absorber en un año. De 8.000, no de 30.000, porque ahora estamos hablando de unas décimas de déficit más de lo que habíamos prometido a la Unión Europea, pero es que en el 11 eran 3,5 puntos,
que eran 30.000 millones. Y no se podía hacer en un año de golpe, por eso nos dieron un tiempo más. Y ahora lo que se está pidiendo y se ha conseguido es un año más para absorber esas décimas del último año. Yo creo que sí, estoy segura que sí, porque esto es cuando vas para abajo, cuando vas destruyendo empleo, a medida que se va destruyendo empleo, o lo frenas o sigues destruyendo empleo, porque fueron en 2 años y medio 3,5 millones de parados, a una velocidad de 1.600 parados por día. Y luego, otra cuenta que quiero también que me hagas. Vi el otro día en el debate y veo al candidato del PP y a ti misma te he visto en algunas entrevistas que vosotros planteáis que se van a crear 2 millones de puestos de trabajo en España en los próximos 4 años a un ritmo de 500.000 de puestos de trabajo anual, ¿no? Yo no sé nada de economía, Dios me libre, ¿no? Pero quiero decirte que parece que parte de la situación económica, no sé en qué porcentaje, tiene que ver con una situación económica exterior tal que el precio del barril de crudo se ha reducido más del 50% y la política monetaria del Banco Central Europeo de poner a veces casi intereses negativos en los créditos, compra de bonos, etcétera, está provocando un exceso de liquidez en el sistema, ¿no? Y que ambas cosas juntas, junto con el turismo, es decir, el aumento exponencial del turismo, fruto de los conflictos en el Mediterráneo Oriental, eso ha hecho que mejore España. Eso va a pervivir, o sea, se va a mantener 4 años estos indicadores nacionales e internacionales que permitan esas cuentas. Aparte de que pervivan o no pervivan, nosotros antes de que bajara el petróleo y antes que hubiera problemas en los países del Mediterráneo, del norte de África, ya teníamos un sector turístico que gracias a él la crisis no ha sido todavía más brutal y profunda de lo que ha sido, ¿eh? Porque es una industria que no tiene picos, no cierra, sus crisis son onduladas, ¿no? Pero yo creo que ha sido una suma de todo, lo que ha permitido que al mismo tiempo que se crezca económicamente se genere empleo. Y lo que tenemos que seguir es profundizando y mejorando las condiciones para que si en los 2 últimos años se ha creado 500.000 de puestos de trabajo al año, en los próximos 4 años, pues se generen esos 500.000 de puestos de trabajo al año. Oí a Pepe Mújica, y estos días lo estoy repitiendo porque me parece muy inteligente y muy ajustado, el presidente de Uruguay que estuvo aquí en Cádiz, decir que contra lo que parece inevitable no se llora, se pelea. Y eso es lo que hay que hacer, pelear. Y nosotros los del Partido Popular estamos acostumbrados a pelear. Es que a mí me han dicho hasta la saciedad, el Partido Socialista, Mamen Sánchez, hoy alcaldesa de Jerez, que yo había cometido casi un crimen contra los astilleros no habiendo votado una enmienda en octubre del 2010 de 30 millones de euros para construir los van. Y resulta que estuvieron gobernando todo el año 11 y no cortaron ni una chapa con los 30 millones de euros. Pero ¿saben los gaditanos por qué? Porque Defensa no tenía dinero para pagar a Industria los van que ya se habían hecho. Entonces Navantia, para pagar las nóminas, tenía que ingresar dinero, porque Venezuela tampoco estaba pagando sus fragatas, las que se habían hecho aquí en San Fernando. Y Navantia, para pagar a los trabajadores y las nóminas, tenía que recibir dinero de Defensa para Industria, para poder pagar y aguantar una empresa pública. En los 2 primeros años se aportó dinero del gobierno de Rajoy a Defensa para que pagara lo que ya había construido anteriormente Navantia, los van que había construido y los barcos. Y en el año 3, como ya eso se había pagado, entonces sí fue cuando se contrataron los van desde Defensa a Industria a Navantia. No se puede engañar a la gente. Gracias al señor Zapatero y al señor ministro de Economía de entonces, el señor Solbes, sí, pero eso es luchar por el empleo.
Resulta que teníamos un veto de Europa, resulta que teníamos un tal list que nos impedía contratar barcos civiles, no solo militares. ¿Y qué hizo el gobierno de Mariano Rajoy? Estar todo el día en Bruselas, acabar con el veto y poner un tal list que fuera aceptado por la Unión Europea. Y ahí están los 4 petroleros, y ahí están las plataformas eólicas, y ahí están los barcos para Australia. 2. Y ahora se está esperando la firma del contrato con Arabia Saudita, que los sindicatos saben que no se está, que está acordado, pero que no se ha firmado, porque lo que esperan Arabia es, para firmarlo, un gobierno no en funciones, sino un gobierno ya que haya tomado las riendas del país después de unas elecciones. Porque si es un gobierno de Podemos, como están en contra de que a Arabia Saudita se construyan barcos aquí, como si no hubiera otros astilleros en el mundo que se los fueran a construir, pues resulta que no lo van a firmar. Claro, aunque diga aquí el alcalde de Cádiz que sí, mientras estamos en elecciones, pero al final cuando tengan que decidir va a ser, si llegaran al gobierno, va a ser que no, y eso lo saben los sindicatos, y eso lo sabe todo el mundo, porque lo dice Pablo Iglesias, que barcos en los astilleros españoles para la defensa de Arabia Saudí aquí no se van a construir. Nosotros lo que decimos es verdad y lo que peleamos es verdad, y a nadie se le oculta que Teófila Martínez, Antonio Sanz, Pepe Loaiza, María José García Pelayo, estos 4 años hemos peleado con Montoro, con la SEPI, con el presidente del gobierno para que hubiera carga de trabajo en astilleros. Porque los demás Zapatero estuvo desde el año 2006 al 2011 sin un contrato para astilleros de Cádiz. Ni civil ni militar. Bueno, sí, militar, 12 lanchas de desembarco para Australia, que la están entregando las últimas ahora. Eso es lo que yo digo. Es que cuando un país está en una situación como la nuestra, hay que luchar y no se puede engañar a la gente. No puede haber un gobierno de extrema izquierda a nivel nacional con el Partido Socialista que le está llevando Iglesias de la cuerda a donde él quiera, para que luego pase como en Cádiz, que el señor alcalde actual y Podemos, desde hace 2 años, desde el 12 hasta el 15, hasta las elecciones municipales, nos llevaban a los plenos a las personas que no tenían vivienda a pedir una vivienda, sabiendo que nosotros estamos pagando los alquileres a 1.500 familias. Y hace 2 meses en un pleno a una familia que le fue a pedir en el medio del pleno una vivienda y un empleo, le dijo que no podía porque sería prevaricar. Eso no lo sabía cuando nos mandaba a nosotros al pleno con megáfono a reventar los plenos. No lo sabía. No sabía que no iba a poder dar, como dicen ellos, los de Podemos, a los que viven, las familias que viven en la Corrala de la Bahía, que les pusieron ellos el nombre, la vivienda, conectar la luz y el agua, y llevan 1 año y ahora dice que es que no puede prevaricar. A los demás sí. Los demás estábamos cometiendo un crimen por decirle eso. Pues eso es lo que yo no quiero como candidata, que pase en mi país. No puedo que engañen a la gente de esa manera. Vamos a bajar el balón al pasto, como aconsejaba Bueno, sí, yo estoy en el pasto, ¿eh? Yo estoy en el pasto. Tú que eres madridista, vamos a bajar el balón al pasto. Hablando del tema empleo, el 90% de los contratos nuevos, que se han hecho al calor de la reforma laboral no son contratos precarios. ¿Tú crees que se puede generar empleo de esa calidad, es decir, de contratos por hora, gente que gana menos de 600 euros? Es decir, ¿no crees que eso que ha generado determinado empleo, pero el nivel del empleo que ha generado no es un contrato precario, de baja calidad, que no saca de la exclusión social a las familias? Bueno, efectivamente hay que procurar que esos empleos vayan mejorando, vayan siendo más estables, pero eso se va a producir a medida que la economía mejore y que el que tiene, repito, un pequeño negocio en la provincia de Cádiz o en cualquier otro sitio, como haya más consumo, puede decir, pues he contratado a una persona por 4 meses, pero la puedo mantener todo el año. Entonces porque este gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, lo hemos hecho y es una de las ofertas. El autónomo, el pequeño y mediano empresario, el gran empresario que cambie un contrato temporal a un contrato indefinido, va a tener
una bonificación muy importante, que es que ni el trabajador ni el empresario va a cotizar por los 500 primeros euros. O sea, si gana 1.000 o 1.200, por los primeros 500 euros no tienes que cotizar. Entonces, es un ahorro para el trabajador y es un ahorro para el empresario para que pueda invertir, por ejemplo, o mejorar su situación. Porque es que los empresarios, al no tener facilidad para acceder a créditos o a pólizas para pasar unos meses malos que todas las pequeñas y medianas empresas tienen, pues hace que eso venga, no es por la reforma laboral. La reforma laboral favorece que los empresarios puedan contratar y que los que no tienen un trabajo puedan encontrarlo. Pero repito, es que en España el 80%, el 85% del empleo lo generan los pequeños y medianos empresarios. Y si los pequeños y medianos empresarios están pidiendo, como los autónomos, una cotización plana, una baja cotización para poder mantener su pequeño negocio, su pequeña actividad profesional, pues es porque es muy difícil contratar con las condiciones que contratan o que son exigibles a las grandes empresas o a las multinacionales. Yo creo que tenemos que salir de una crisis, no se sale fácilmente, y una crisis de 7 años es muy dura para todo el mundo. Porque yo no conozco ningún empresario que le guste despedir a sus trabajadores, pequeño y mediano, porque los grandes ya saben lo que pasa. Delphi cogió, se marchó y aquí no pasó nada. Sí, sí pasó. 5 años en cursos que luego ni se los han homologado y a gente y a personas que después de esperar una reconversión de sus propios puestos de trabajo les han dejado abandonados desde la Junta de Andalucía. No, eso no puede ser. No sé, yo creo que yo terminé una carrera de aparejador cuando las mujeres no iban a la obra y sé lo que es ganar muy poquito dinero después de terminar una carrera. Pero fíjate, Teófila, que el 90% de los contratos, el 90%... Bueno, pero escucha, o sea, pero en España... No digo que no se haya creado 1 millón, se ha creado 1 millón de puestos de trabajo. Pero un momento. Pero fíjate tú que baja hasta la recaudación... Pero es que un momento, es que lo que no se dice es que el 75% de los contratos en España es indefinido. Eso es lo que no se dice. Bueno, pero bueno, hay que poner... La economía es global. Y si tenemos el 75% de los casi 8 millones de españoles que estamos trabajando fijos, eso lo que genera es una garantía para consumir, para que se creen esos puestos de trabajo, que tienen que ir pasando a fijos, a estables, a mejor remunerados, a medida que mejora la economía. Eso es lo que se necesita. Y eso se consigue con una economía que crezca. No con una economía que esté cogida con alfileres, porque entonces pues no inviertes. Todos estamos en nuestra casa y dices, uy, me gustaría pintar la casa, pero no lo voy a hacer por si acaso pierdo el puesto de trabajo o lo pierde mi hijo y entonces no voy a poder pagar tal cosa. Eso es un puesto de trabajo que no se crea, o una pequeña empresa que se queda sin un contratito y otro para mantener el empleo de 3 o 4 pintores que realmente tengan trabajo todo el año, ¿no? Eso es lo que hay que poner las cosas en su sitio. No, yo repito, por mucha carga de trabajo que tenga ahora Astilleros, que tiene carga de trabajo de 8,5 millones de horas de trabajo, sin todavía contar con las horas de trabajo de ese contrato de Arabia Saudí. Esos son 2.000, 3.000, 4.000, hasta 200.000 parados. ¿Quién lo va a crear? ¿Los ayuntamientos? Imposible. ¿La comunidad autónoma? Imposible. ¿Quién lo tiene que crear? Los pequeños y los medianos empresarios. Es que eso es así. Es que eso no hace falta tener un máster en Harvard. Es que es la lógica. Y a esos pequeños y medianos empresarios hay que darles vida, con menos impuestos, con más ayudas, con los bancos que den pólizas, que hace unos años salvaban muchos puestos de trabajo, porque normalmente las campañas en el campo o las campañas en el turismo o en el comercio son determinadas, 9 meses al año, pues estupendo, pero siempre tenías que pedías un préstamo para 3 meses que luego le devolvías en Semana Santa, por ejemplo, cuando llegaban los turistas, y mantenías esos puestos de trabajo, porque luego te recuperabas. Pero es que eso ha desaparecido, los bancos ya no hacen eso, por mucha publicidad que hagan.
Y eso también los gobiernos hay que ya profundizar en eso, no solamente en que hayan salvado sus cuentas para que el sistema financiero español no hiciera crack, pero esto es que es complicado, pero hay que ponerse a ello. No podemos esperar a que nos bajen la luna a la Tierra, hay que subir a la luna. Mira, un año después de que se haya producido el cambio político en el Ayuntamiento de Cádiz, ¿qué sensación es la que te queda, aparte de la evaluación del gobierno, ¿no? Es decir, tienes la sensación de amargura de 20 años presidiendo el ayuntamiento, representando la ciudad. No. Bueno, siento mucho agradecimiento por esos 20 años hacia los gaditanos, porque además también gané las elecciones en la 6ª convocatoria. Mucho agradecimiento porque he podido hacer cosas con el apoyo de ellos, porque yo no me he presentado a unas elecciones sin los programas que luego he cumplido. El puente yo no me lo inventé, lo propuse en las primeras elecciones y ahí está. El soterramiento, la rehabilitación del casco histórico, las políticas sociales, la transformación en general de la ciudad, la transformación importante de barrios. Se vive ahora en Cádiz más integrada socialmente, con problemas de paro, como en todas las demás, pero bajo los gobiernos del Partido Popular en Cádiz, también ha habido en Cádiz, cuando gobernaba Aznar en España, solo, que a mí me parecía mucho, 10.000 parados. Pero esto es así. Pero yo quiero que los gaditanos sepan una cosa. Primero, que estoy inmensamente agradecida. Por muchos años que viva, no lo podré agradecer. Por eso estoy en la oposición, porque es desde la oposición también se pueden hacer cosas por la ciudad a la que adoro. Pero además de eso, cuando leí hace nada más las elecciones, leí un artículo de un analista, pero al mismo tiempo fino analista, que decía que cuando un gobernante, se refería a un presidente de gobierno, pierde el gobierno, pierde el poder, ni debe de recurrir a la nostalgia ni al resentimiento, porque eso no le va a dar libertad para seguir trabajando, para transformarse, para analizar las cosas y volver a hacer ofertas ilusionantes para los ciudadanos, ¿no? Y me pareció brillante y además me pareció inteligente. Y desde el primer día dije, esto es lo que yo siento. Nada de nostalgia por lo que hayas hecho. ¿Y este año del gobierno de José María Y González? nada de resentimiento. En política los políticos tenemos que aceptar las cosas y el que crea en la democracia y en la política, seguir trabajando, de militante de base, pegando carteles que pegan muchos. Estoy haciendo la política en las campañas como hace 30 años. Bueno, respóndeme a eso porque ya tenemos que terminar. Que un análisis breve de este año de gobierno de José María González. Bueno, yo creo que no creo que en este momento todavía los gaditanos y las gaditanas, y yo les voy a respetar mucho, porque los respeto mucho, sea leal con los gaditanos y con las gaditanas, que yo haga un análisis, porque alguien pudiera pensar que es interesado. Yo creo que la realidad es la que se está imponiendo y la que con los días iremos y con los meses y los años iremos viendo. Te escapas, ¿Por qué? No por nada, porque a mí no me gusta tratar a la gente como a mí no me gusta que me traten. Y las mentiras y los engaños y el populismo y la demagogia tienen las patitas muy cortas, porque con eso no se come. Con eso no se come. ¿No? Y yo, pues, bueno, pues voy a seguir trabajando por la ciudad, voy a seguir peleando. Si nada más que hay que verlo. Aparcamiento de la Plaza Sevilla, como no se ha hecho y estaba el dinero, aunque fuera por unas prescripciones geológicas, se dijera por los técnicos que se necesitaba más, hace un año. Pero, ¿qué pasa? Ni se ha puesto en marcha la estación vieja,
Ni se ha puesto en marcha la estación de autobuses, ni se ha hecho esa avenida que sería la conexión importantísima de una parte de la ciudad con el casco histórico, no por Puerta Tierra, sino por abajo, por la zona baja. ¿Y cuántos coches hoy hay en día entre la estación en un descampado y la carretera industrial que podían estar en un aparcamiento, que se podía haber generado empleo y que se podía haber hecho ya esa avenida? Adif ya sacaba a concurso el hotel encima del nuevo vestíbulo que está sin usar de la estación nueva. Eso es empleo, eso es generación de puestos de trabajo, pero es un conjunto de cosas las que hay que hacer. Ahí hay que hacer la comisaría provincial de la Policía Nacional, que tenemos dos comisarías, una en Puerta de Tierra y otra en la Avenida, que ya se ha demostrado que lo que yo decía y por lo que he peleado tenía toda la razón. Tiene que haber un nuevo edificio. Somos la capital de una provincia de 1.250.000 habitantes, sin suelo. No podemos perder las oportunidades. Pero eso no hace falta ser ciego para verlo. Es que eso se ve. Eso tenía que estar ya haciéndose. Porque esos son elementos dinamizadores de nuestra economía. Pero cuanto el tiempo que se pierde en eso no se recupera. ¿Qué está pasando con esos casi no sé cuántos millones que nos tuvo que pagar la zona franca por los talleres Faro? Pues que están ahí, porque no lo pueden utilizar para otra cosa, porque es para inversiones. Y está en EMASA, pero para inversiones, no para gastos corrientes, porque no se puede utilizar para gastos corrientes. Es que, claro, lo que no se puede hacer es política sectaria o política ideológica cuando todos los días hay muchas personas que necesitan que se genere empleo para llevar la comida a su casa dignamente, no para depender de la ayuda del Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía. Por muy poco dinero que uno gane, qué bien se siente uno cuando se lo ha ganado con su esfuerzo. No tener que ir a buscar la comida, a buscar la ayuda para pagar el alquiler, la luz y el agua. Está bien, porque nosotros lo hemos hecho, que se haga. Pero para cuando se necesite, pero tenemos que hacer todo lo posible porque se genere empleo. Tenemos que terminar. Muchas gracias. De nada. Y hasta otra. Hasta pronto. Y mis respetos y mi agradecimiento, y también mis respetos y mi agradecimiento a los gaditanos y las gaditanas, que los llevo en el corazón. Ocho.